de alguna manera fue una lucha constante, una lucha que costó mucho llegar a unos acuerdos de paz al que conocemos como firme y duradero, porque de alguna manera se prestaba varias cosas. Ya habíamos hablado sobre que tal vez los integrantes eran demasiados y por ser demasiados, de alguna manera dio la pauta a que no se pudiera llegar a una discusión adecuada. Entonces, cuando cortaron la cantidad de participantes, fue un poquito más rápido. Aparte de todo, que las partes eran muy antagónicas y que de alguna manera había alguna desconfianza. Por lo tanto, los acuerdos de paz en su mayoría fueron firmados fuera de nuestro país, ¿verdad? Porque de alguna manera los grupos organizados en la URNG tenían desconfianza de que les fuera a pasar algo si se llevaba a cabo dentro del territorio de nuestro país. También el hecho de que ayudó mucho de que las Naciones Unidas intervino, ¿verdad? Ya como moderador, ya no únicamente como observador, que se integró también a la sociedad civil y muchas otras situaciones. Aquí vemos nosotros de que durante la implementación de los acuerdos hubo una discusión de cuál iba a ser el rol de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática, y de alguna manera también se llegó a una negociación sobre lo que era el tema de fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Y de alguna manera en este acuerdo de paz van a ver ustedes, ahí se acuerdan ustedes que son compromisos de Estado, ¿verdad? Yo ya les expliqué a ustedes de que no son leyes, no son normativas, son única y exclusivamente un compromiso de Estado. De alguna manera se compromete el Estado a una reforma de la Constitución en el ámbito del artículo 244 sobre lo que era la integración y organización de las funciones del ejército, y el artículo 219 también sobre lo que son los tribunales militares. También se habló el 246, que de alguna manera habla sobre los cargos y sobre las atribuciones del presidente en el ejército, ¿verdad ustedes? Y agregando el artículo también 186, que habla sobre las funciones del presidente. Allí vemos nosotros de que se lleva a cabo dentro del acuerdo también sobre cómo iba a estar funcionando lo que es la doctrina y sistema educativo del ejército, el tamaño y recursos y reducción de efectivos y el presupuesto mismo, y los organismos de inteligencia. Miren, les quiero comentar, en el caso del Ministerio de la Defensa sigue siendo el ministerio que más presupuesto tiene, ¿verdad ustedes? Y realmente yo creo que hay otros ministerios que lo necesitan mucho más. Pero, como les digo, los acuerdos de paz, eso fue lo que establecían. Sin embargo, no se ha cumplido en totalidad, ¿verdad? O a cabalidad. También se establecía dentro del acuerdo de paz cómo se iba a establecer lo que eran la relación con el ejército. No ha venido. Desde día. ¿Ah? Desde día. Dale el micrófono, Jeremías. Ahí estamos. Bien. Entonces, de alguna manera, todos esos eran acuerdos, ¿verdad? De alguna manera vemos de que en su momento tenía el ejército 46,000 efectivos, después se redujo a 30,000, y de alguna manera también supuestamente se redujo el 33% del presupuesto, pero ahí se acuerdan ustedes que se puede variar por medio del Congreso y se ha ido subiendo nuevamente. De alguna manera también se da el despliegue de las fuerzas militares en el país, que de alguna forma, cómo era que se iba a seguir funcionando. Ahí se acuerdan ustedes de que por lo menos hasta nuestro himno nacional se habla de la soberanía, ¿verdad? De que se debe proteger, pero tenemos el problema de que muchas veces el ejército de Belice ataca a nuestra población, ¿verdad? Que es donde creo que deberían de estar replegados la mayoría de militares. Entonces, pero todo esto son situaciones que se negociaron dentro de los acuerdos de paz, porque ahí era un tema álgido, porque ya se estaba tocando de alguna manera a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En su momento también se tocó a los guerrilleros, y lo vamos a hablar. Aquí les pido un favor, no sé si alguien de ustedes puede o tiene los acuerdos de paz,
y buscar en el índice, porque los acuerdos de paz en el índice así me ayudarían mucho también en lo que es la lectura, porque si no se los tengo que decir yo, les voy a tener que leer, pero quiero que me apoyen ustedes si tienen los índices de acuerdos de paz o alguien que lo pueda googlear, porque ahí está cuál es el acuerdo de paz, aparece lo que es el nombre del acuerdo de paz, el lugar donde se firmó y la fecha de la suscripción. Por ejemplo, ustedes van a encontrar de que el acuerdo marco sobre la democratización de la búsqueda de la paz por medios políticos se llevó a cabo en Querétaro, México. Y este se llevó a cabo el 25 de julio de 1991. Fue el primer acuerdo de paz firmado. No sé si alguien ya encontró los acuerdos de paz o sigo comentándoselos. Pero este fue el inicio, ¿verdad? Así como les comenté a ustedes en su momento, de que costó mucho el inicio del mismo. Vamos a admitir ahí los compañeros. Vale. Sí, yo ya lo encontré en PDF, licenciado. Sí, Emily, no sé, lo que yo necesito es que darle la secuencia de los acuerdos de paz. Igual ustedes lo van a tener que bajar para poderlos leer por lo menos los títulos, ¿verdad? El que sí tienen que leer fijo es el acuerdo de paz firme y duradero, que es tan cortito, y el que habla de derechos humanos, ¿verdad? Y yo les voy a ir diciendo cuáles son los que ustedes tienen que hablar, ¿verdad? Que es el siguiente que les voy a mencionar. Si quieren les menciono este y después tal vez Emily me ayuda. Pero el segundo acuerdo es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Se lo vamos a admitir a Jorge Morales. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que fue firmado en México, en ese entonces Distrito Federal, el 29 de marzo de 1994. Bueno, ustedes ya saben de que ahora México, la Ciudad de México, ya no le llaman Distrito Federal, ¿verdad? Sino así mismo, Ciudad de México. Pero en ese entonces era el Distrito Federal y así lo van a encontrar ustedes en el acuerdo de paz que se llama Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que fue firmado en México, DF, el 25 de julio de 1991. Entonces, Emily, cuéntame el tercer acuerdo de paz. En el índice nada más, Emily. No, yo creo que no era ese, licenciado, perdón. Bueno. ¿Hay alguien que lo tenga o continúo yo? Lick no será. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Lick. Ahorita me acabo de meter, perdón. Saludos, Fernando. Un gusto. Mire, no será, aquí los tengo yo numerados del 1 al 12. Exacto. No será el tercero que dice acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Exacto. Ese es el orden, cabal. Yo solo lo que quiero es hablarles a ustedes del orden, así como vas, Fernando. El nombre, en dónde fue aprobado, en este caso este que me estás mencionando fue en Oslo, Noruega. Así es, el 17 de junio. Ajá, el 17 de junio del 94, de 1994. Entonces, solo eso, la secuencia, y vamos a ir dando pauta para que vayamos viendo. Solo les quiero decir, el primero, que fue el acuerdo marco sobre la democratización, fue llevado a cabo en Querétaro, México, en el 91. El siguiente fue hasta el año 1994 en el Distrito Federal, que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Posteriormente, el que nos acaba de mencionar Fernando, que fue el acuerdo sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que fue en Noruega en el año 94. Eso, si se dan cuenta ustedes, lo que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y que les acabo de mencionar, los dos fueron en el año 1994. Entonces, continúa con el número 4, por favor, mi amigo Fernando. Está bien, licenciado, con gusto. Gracias. Acuerdo número 4 sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. También fue realizado en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. Y también en el 94. Ahí demos una pausa. Con este acuerdo, de alguna manera lo que se hace es que se compromete el Estado para que se cree una comisión que sea la que se encargue de ese esclarecimiento histórico, que el resumen que yo les envío a ustedes es parte de eso, ¿verdad?
como les digo, el informe es gigante, es enorme. Yo no sé si una compañera se los compartió a ustedes, pero el informe es inmenso, es grande, pero yo solo les di a ustedes el resumen para que ustedes dieran parte, ahí sí que una pincelada. Ahí sí que es como cuando ustedes ven una película y solo es el intro, ¿verdad? Pues ahí lo que es este esclarecimiento fue un compromiso que se dio. Sin embargo, ahora muchas personas que pertenecen a lo que eran las estructuras militares de ese entonces están en contra de que se haya dado, pero eso era un compromiso, porque quedó dentro del acuerdo de paz y se llevó a cabo. Sí se cumplió a cabalidad lo que es por lo menos esa comisión para el esclarecimiento. Todavía van a seguir apareciendo personas, ¿verdad? Ustedes, osamentas de personas que estuvieron durante el conflicto armado interno y que de plano se va a ir esclareciendo de que son familiares de algunas otras personas que están buscando a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos eso. El número 5, por favor, Fernando. Ok, ahorita. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, realizado en el México DF el 31 de marzo del 95. Vean, ahí los acuerdos fueron caminando, lo que ayudó ahí a caminar los acuerdos de paz, y si se dieron cuenta, se pudo avanzar bastante, fue el hecho que les digo yo, de que las Naciones Unidas empezaron a tener un papel más importante, los países amigos y, como les digo, también la misma sociedad civil. Aquí también es un acuerdo muy importante que me gustaría que ustedes lo leyeran. Léanlo, por favor, el acuerdo completo, ¿verdad? De los demás les estoy hablando generalidades, pero en el caso del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, es importante que ustedes lo lean porque de alguna manera es parte de la formación que ustedes van a tener tanto en este curso como en el que va a continuar con el docente que ustedes elijan en el caso de la clase de Derechos de los Pueblos Indígenas. El siguiente, por favor, el número 7. Correcto. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, realizado en México DF el 19 de septiembre de 1996. Y era de lo que les estaba hablando, porque ahí el poder que puede tener la sociedad civil, que ya realmente la Constitución ya lo tenían marcado, ¿verdad? Pero que fuera de alguna manera respetado y avalado. Irónico, ¿verdad? Ustedes, porque por lo menos en su momento ese poder de la sociedad civil, el poder que le da el Estado, la Constitución, a la población, si se dan cuenta ustedes, quiso ser disminuido o mermado por parte de Serrano Elías, y que de alguna manera posteriormente este acuerdo de paz que se lleva a cabo el 19 de septiembre de 1996 en la Ciudad de México, en ese entonces México Distrito Federal, da la pauta que de alguna manera se establezcan parámetros claros para darle ese poder a la sociedad civil. Aquí les quiero decir yo a ustedes algo, hay algunos grupos de sociedad civil que a mí no me representan, ¿verdad? Y hay otros que uno dice hacen un buen trabajo, pero hay algunos que únicamente tratan de lucrar también, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, yo sí estoy de acuerdo en que se les pueda fiscalizar, ¿verdad? En todo lo demás, que se les dé la libertad, como debe de ser, para poder ellos también hacer su trabajo y que entreguen informes reales, así afecten a quien afecten, al funcionario que afecten, ¿verdad? Pero como les digo, yo sí, cuando se creó la normativa para fiscalizar, yo no lo vi malo, ¿verdad? Porque si no se iba a crear o a mantener este tipo de situaciones como una forma hasta podía darse el caso del lavado de dinero, y tampoco podemos nosotros permitir que se vaya de las manos esto, ¿verdad? Porque si no también se está violentando los derechos humanos. El siguiente, por favor, mi amigo, el 8 toca, ¿verdad? Excelente. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, dice. Este fue realizado en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre del 96. Ustedes pueden decir qué viajadera tenían, ¿verdad? Porque de México a Oslo y todo eso, pero así eran de alguna manera las dinámicas, y también ayudaban mucho para que pudiera avanzar la negociación, ¿verdad?
posiblemente también ayudaba para que las partes o alguna de las partes no se sintieran arrinconados y que solo en un lugar estuvieran, ¿verdad? Puede ser. Entonces, en el caso del acuerdo de paz número 9, Fernando. Excelente. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Ese fue realizado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre del 96. Vean, ya cerca del acuerdo de paz firme y duradero, ¿verdad? Ya estamos hablando de que estos últimos acuerdos de paz avanzaron, si ahorita ustedes se van a dar cuenta, en un mes, o sea, avanzó todo, pero eran acuerdos que no crean ustedes de que en ese mismo ratito se discutieron, porque algunos de ellos ya iban avanzados, pero quedaban estancados por alguna razón y tal vez una forma de decirlos, se le dio la estocada final en ese ínterin, ¿verdad? En el caso del acuerdo número 10, por favor, Fernando, artículo le iba a decir, ¿verdad? Pero no, acuerdo. Ok. En el 10 dice acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Este fue realizado en Madrid, España, el 12 de diciembre del 96. Se dan cuenta que hubo un acuerdo para la incorporación del ejército en una sociedad democrática, ¿verdad? Y en este caso, es la incorporación de lo que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca hacia lo que es la legalidad, le dicen ellos, ¿verdad? Que ya no sean grupos subversivos. Y vean, eso nos lo llevamos rápido porque solo es un resumen de cómo fue que avanzaron, porque yo ya les he explicado a ustedes cómo fue también avanzando cada uno, pero aquí ya es el resumen prácticamente de fechas, el momento y qué acuerdo fue el aprobado. El siguiente, por favor, Fernando. El 11 sería, ¿verdad, Ali? ¿Ah? Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Este fue realizado en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre del 96. ¿Verdad? El mismo día que se dio el acuerdo de paz firme y duradero. Este cronograma no se ha respetado. Si ustedes leen los acuerdos de paz, no es que ya hayan sido implementados todos y se haya respetado a cabalidad todo, pero ahí está, ¿verdad? Redactado. Como les digo, son compromisos de Estado. Y por último, ahí sí que el último acuerdo de paz que se firmó y que dio la pauta para que pusieran inclusive un pequeño monumento de homenaje allá en el Palacio Nacional y que hay una réplica ahí por la Municipalidad de Guatemala. Por favor, ¿cómo se llama ese acuerdo de paz, mi amigo? El 12. Sí se denomina acuerdo de paz firme y duradera, que se realizó en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre del 96. Y también pusieron un monumento aquí en el desnivel de Ruta al Atlántico. Sí, en varios lugares, pero aquí sí que, como les digo, lo importante hubiera sido que tanto en el acuerdo que habla de la reinserción del ejército, como en este acuerdo que habla sobre, de alguna manera, las bases para la incorporación de la URNG hacia la legalidad, se tomará en cuenta también el cómo reincorporarlos, pero también dándoles el apoyo psicológico, el apoyo monetario, ¿por qué no, verdad? Para que tuvieran así iniciar algún oficio, algún tipo de situación, para tratar de evitar el tipo de violencia que se le había implementado a los dos grupos, ¿verdad? Porque aunque, si se dan cuenta, no solo el ejército y la URNG actuaron, o sea, el aparato estatal era más grande que únicamente el ejército, estaba la Policía Nacional, estaba la Guardia de Hacienda, estaban los patrulleros de autodefensa civil y estaban los comisionados militares y así sucesivamente. Habían muchos grupos avalados por el Estado que cometían algún tipo de situaciones en contra de la población. Entonces, si nosotros vamos a hablar de lo que es el fundamento del derecho a la paz y su protección, vamos a ver de que el contenido del derecho a la paz está de alguna manera configurado esencialmente dentro de lo que es el derecho a la vida y a la seguridad. O sea, se fundamenta en eso la búsqueda de la paz. También la vida en la libertad, el derecho a la libertad, el desarrollo, la seguridad, el derecho a la no agresión individual de las personas, también el derecho a la soberanía, el derecho a exigir de alguna manera las garantías internas
a que existiera una paz adecuada dentro de nuestro territorio. También el derecho a exigir la eliminación de la violencia directa o indirecta. También existe la correlación que hay entre el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente sano, así como también lo que se evidenció dentro de lo que ya existía, como lo era el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro, el 5 de junio del 92, del año 1992, porque en este Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica ustedes van a encontrar en el artículo 24 que de alguna manera habla que la guerra es por definición enemiga del desarrollo sostenible. Y en consecuencia los estados deberán o tienen que respetar el derecho internacional proporcionando la protección al medio ambiente en las épocas de conflicto armado y cooperar con el mejoramiento posterior, ¿verdad? Y el desarrollo de las personas que ahí se encuentren. En esto vemos nosotros también que entra algo muy importante. No sé si ustedes han oído sobre el derecho internacional humanitario, porque en el caso del derecho internacional humanitario de alguna manera protege a las poblaciones de cualquier conflicto, y oigan eso, de cualquier conflicto en el que no tengan parte, porque por lo menos las partes son los grupos que están en conflicto, pero a las poblaciones se les respeta, y todo eso se violentó dentro de nuestro país. También vemos nosotros que en este convenio de las Naciones Unidas estamos en el artículo 25, habla sobre la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, que son de alguna manera interdependientes e inseparables, prácticamente parte de las características de los derechos humanos. También en el artículo 26 verán ustedes, si buscan ese convenio, que los estados deberán resolver todas sus controversias sobre el medio ambiente y los medios pacíficos con arreglo a lo que está enunciado dentro de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta es el documento que yo les comentaba ya a ustedes que le dio la vida a las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cuando les hablé yo a ustedes? Si yo les pregunto a ustedes qué documento les dio vida a las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuál documento le dio vida a la OEA? A ver si se acuerdan. Increíble que no se acuerden. La Carta de la OEA. Les hablé también de que en 1215 se aprobó otro documento. ¿Cómo se llama el que se aprobó en 1215 en Inglaterra, que se obligó al rey Juan, al que se le llamó Juan sin Tierra, a respetar los derechos de la nobleza? La Carta Magna. Así es, ya vieron, o sea, está fácil. Yo se los trato de dar de forma fácil para que se les quede. Bien. También dentro de las regulaciones legales vemos nosotros de que el derecho a la paz es mencionado en muchos instrumentos internacionales y lo podemos ver nosotros en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en el párrafo primero, que es el preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana. Miren ustedes, en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos está, y en su preámbulo. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial también fue proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vemos de que se estipula en el artículo 1 que la discriminación entre los seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico es un atentado a lo que es la dignidad humana y que debe condenarse la negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que de alguna manera ahí, dentro de otras cosas, habla de que se tiene que resolver cualquier tipo de controversia de forma amistosa, ¿verdad? Y no buscar situaciones de guerra o de conflictos para poder perturbar la tranquilidad de las personas, y que de alguna manera no se debe perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos. Entonces, hay varios fundamentos que dieron base a que se diera este tipo de acercamiento y de acuerdos de paz. También está la Declaración 3373, que habla sobre la
preparación de las sociedades para vivir en paz y que promulga la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1978. 1978, momento en el que estaba en lo más álgido del conflicto armado dentro de nuestro territorio y de otros territorios americanos, ¿verdad? Dentro de esta declaración 3373, ustedes lo van a ver en el artículo 1, numeral 1 también, que toda nación y todo ser humano, independientemente a su raza, a sus convicciones, idioma, el sexo que tengan, tienen el derecho inminente a vivir en paz, ¿verdad? Y a respeto mutuo que debe haber dentro de todas las personas, y que como seres humanos o por ser parte de la humanidad se deben de respetar, y que de alguna manera tanto las naciones grandes y pequeñas se tienen que respetar en todas las esferas. Cosa que no parece con nosotros, ¿verdad? Las naciones grandes abusan de las naciones pequeñas. Aquí les invito a ustedes de que googleen el discurso del presidente de la hermana República de El Salvador y van a ver qué importante hace él una connotación ahí sobre los vecinos, ¿verdad? Vean, ahí van a ver ustedes qué bien pensada se la hizo para poderle tirar un poquito de norte a Estados Unidos para que se empiece a respetar a las naciones pequeñas en algunas de las decisiones. También hubo otra declaración que es la 3911 sobre el derecho de los pueblos a la paz, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso fue en el año 1984. En el párrafo primero ahí es bien importante porque de alguna manera proclama que solemnemente los pueblos de la tierra tienen un derecho sagrado a la paz, ¿verdad? Y habla mucho más, ¿verdad? Pero eso en específico quiero mencionarle yo a ustedes. También la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Derechos de 1981 habla sobre este derecho. Ahí aclaro yo de que les estoy hablando de la Carta Africana solo como referencia. Nosotros no hemos de alguna manera ratificado, pero es bueno como referencia. En el artículo 23, numeral 1, todos los pueblos tienen derecho a la paz y la seguridad, tanto sobre el plano interno como el plano internacional, ¿verdad? O sea, en el caso de los pueblos internamente a no luchar entre sí, o también en el ámbito internacional de que una nación no ataque a la otra sin ninguna razón sustentable, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros de que fundamento para llegar a este acuerdo habían a los acuerdos de paz y sobre todo el acuerdo de paz firme y duradero, que también es parte de lo que ustedes deberían de leer, que es súper corto, este acuerdo de paz firme y duradero. Entonces, hay otros ordenamientos que hablan sobre la paz, ¿verdad? Habla sobre los ideales que deben de haber. La Asamblea General de las Naciones Unidas, de alguna manera, emite varios de ellos y que dan pauta para que existan de alguna manera esta dinámica de que haya subsistencia de estos acuerdos dentro de todas las naciones y sobre todo que se haya discutido hasta poder llegar en una forma consensuada hacia la paz firme y duradera. Aquí les quiero mencionar yo a ustedes, miren, se los di de forma, por eso es que quería que solo habláramos de las generalidades del índice de ellos, pero que ustedes lean los acuerdos que yo les dije que leyeran. Ahí los que pusieron atención, enhorabuena. Vemos que este proceso de los acuerdos de paz fue muy largo, tuvo muchas dificultades, en varias ocasiones vemos de que se llegó a un estancamiento total y solo con el apoyo de la comunidad internacional y de alguna manera del rechazo de los guatemaltecos a seguir en un enfrentamiento armado y que también al fin hubo una voluntad de las partes de no abandonar la mesa de negociaciones. Eso hizo posible que se diera la firma de cada uno de estos acuerdos de paz, pero sobre todo el acuerdo de paz firme y duradero. De alguna manera, esta situación da la pauta de que los acuerdos de paz se firmaron bajo una dinámica
de una presión social, de una presión internacional, de un desinterés de los países que de alguna manera obligaban a los territorios a ser parte de este tipo de violencia o de confrontación, que ya no había ningún tipo de interés. Como les digo, la Guerra Fría se acabó, entonces Estados Unidos ya no estaba dispuesto a seguir gastando o invirtiendo, oigan esto, gastando o invirtiendo en una situación que ya no tenía interés para ellos, ¿verdad? Entonces, ante eso, ante el desinterés de Estados Unidos, pues ahora arréglense ustedes allá dentro de su casa y vean cómo llegan a su paz, ¿verdad? Pero también en el caso de la Unión Soviética ya no estaba interesada en estar tampoco respaldando situaciones subversivas desde el punto de vista de tratar de tomar el control o el poder dentro de las naciones, porque también ya no estaban inmersos dentro de lo que era la Guerra Fría con Estados Unidos. Vean, por eso les digo yo a ustedes, si ustedes me preguntan a mí si los acuerdos de paz se llevaron a cabo únicamente por situaciones internas, pues no, porque las situaciones que supuestamente dieron la pauta para que se levantaran los grupos subversivos y que ellos señalaban que era por lo que se levantaban, que era la desigualdad, la pobreza, la marginación y todas las situaciones que señalan, eso sigue existiendo. O sea, realmente lo que conllevó a que hubiera una obligación o que de alguna manera se obligara a las partes a que buscaran esa paz fue el desinterés de las potencias. Sabemos muy bien de que cuando Minugua empieza a funcionar aquí en Guatemala, es una parte de las Naciones Unidas y que de alguna manera también se puede dar a entender de que las potencias estaban de acuerdo con que se diera este tipo de situaciones, ¿verdad? Para ya concluir con esto. Ya ellos negociaron, ellos acabaron con su Guerra Fría, pues entonces que ya dejen de matarse ahí dentro de ellos, ¿verdad? Y que ya no subsista este tipo de situaciones. En el caso de ellos, pensando en nosotros. Pero les digo de que yo lamento mucho de que en muchos de los informes de lo que es la Guerra Fría, ellos dicen de que las bajas fueron únicamente de algunos agentes encubiertos de inteligencia y no voltean a ver hacia las muertes que se dieron en nuestros países, no solo en Guatemala, en otros países más, pero que se dio gracias ahí sí que a este conflicto que ellos tuvieron y que hicieron que a nosotros nos utilizaran, en nuestros casos, a nuestros países, como soldaditos de batalla, como un juguete, ¿verdad? Ustedes, y la vida de los de estos pueblos como que no tienen el valor para las naciones poderosas. Bien, entonces, con eso concluimos la parte de lo que es los acuerdos de paz. Ya la otra clase vamos a ver, ya no me acuerdo, les voy a confesar que no me acuerdo ahorita cuál es el próximo punto del programa, pero ya continuamos con el próximo punto del programa. ¿Ya publicaron cuándo van a hacer los exámenes, mis amigos? ¿Ya saben ustedes cuándo van a hacer los exámenes? Porque yo no sé cuándo va a ser el segundo parcial. No, licenciado. Todavía no. No, Milik. Todavía no. Estamos en las mismas entonces. Así es. Sí. Pues entonces ahí nos seguimos viendo. El viernes espero estar aquí con ustedes y Dios nos da vida y a cuidarnos mucho. ¿Vieron? Dios les bendiga a ustedes y a su familia. ¿Sí, Leslie? Buenas noches, licenciado. Solo para más o menos ubicar los temas que va a estar examinando en el segundo parcial. ¿Sería el tema de toda la tercera parte, que fue el trabajo que le entregamos? ¿O exacto. ¿Cómo sería? Y lo dado en clases. ¿Y lo dan clases a partir desde el primer parcial o desde después del segundo parcial? Miren, lo que di en clases en el ínterin del segundo parcial. Ahora en el final sí entra todo, pero igual, ya en el final la mayoría va a llevar ganado el curso con zona. Bueno, solo les quiero comentar algo. Y como les digo, ya estoy calificando los trabajos. Hay algunos trabajos que solo traen unas cuantas páginas ustedes, o algunos con letras grandes, o algunos que la letra no coincide con la letra que ustedes utilizaron para poner su nombre en el día que se registraron, y eso se les dijo. Inclusive
la compañerita nos hizo el gran favor de colocarles ahí a ustedes, de que no se les fuera a olvidar, Emily, de colocar la misma letra, eso se lo puso en el chat de WhatsApp, de colocar la misma letra que ustedes utilizaban en el trabajo. Entonces, que no tengan el punteo adecuado es por eso. ¿Vieron? Yo, como les digo, me gusta poner los punteos que se merecen cada uno y así va a ser, porque es parte, y más en un curso de derechos humanos, ¿verdad? Que todos tengan el punteo que se merecen. Entonces, pero en el segundo parcial viene muy fácil, solo vienen 10 preguntas a valor de 2 puntos cada uno y va a ser igual que el primer parcial. 20 minutos para que respondan y con preguntas que ustedes tienen que analizar y responder en falso y verdadero. Bien, éxitos y bendiciones. Gracias.